Bienvenidos de nuevo a su refugio favorito donde juntos desentrañamos el mágico, a veces trágico, y siempre apasionante universo de las series turcas. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma intensidad y dramatismo que encontramos en nuestras amadas novelas turcas, porque hoy hay hoy. Preparen sus pañuelos, abran sus almas y afinen sus sentidos, porque les traigo un adelanto, una visión profética, si me permiten la osadía, de lo que nos depara el 2025 en materia de dramas turcos que, según mis predicciones, los harán llorar a mares. Si son recién llegados a este espacio de amor y pasión por Turquía, les doy la más cálida de las bienvenidas. Abran sus corazones y únanse a nuestra creciente familia de adictos a las series turcas. Aquí encontrarán su dosis diaria de emociones fuertes, noticias exclusivas, rumores jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho amor por estas producciones que nos roban el sueño. Así que no lo duden ni un segundo más, clic en el botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Prometo que no se arrepentirán. Aquí encontrarán un lugar donde compartir su pasión, expresar sus opiniones y desahogarse después de cada episodio devastador. Estamos juntos en esto. Y ahora, sin más dilación, porque sé que están ansiosos por conocer mi selección, desvelemos las series que, según mi bola de cristal, les harán derramar ríos de lágrimas en el 2025. Prepárense para un viaje emocional intenso. *** 1. El susurro del olvido, un eco de rebelión en el Imperio Otomano ***. La primera joya que quiero compartir con ustedes, una serie que aún no ha visto la luz, pero que ya resuena con la fuerza de un trueno en mi corazón, se titula, hipotéticamente, El susurro del olvido. Esta producción, de la que he estado siguiendo cada rumor, cada filtración, cada avance conceptual, pinta para ser un drama histórico épico, un viaje a través del tiempo que nos transportará a la majestuosidad y las intrigas del Imperio Otomano. La historia se centra en la vida de Leyla, una joven interpretada, y aquí podemos soñar despiertos por la talentosísima. Leyla es una muchacha de origen humilde, pero con un espíritu indomable, una llama ardiente que se niega a ser apagada. Tras una tragedia familiar que la golpea con la crueldad de un destino implacable, Leyla se ve obligada a casarse con un poderoso pasa, un hombre de edad avanzada, despiadado y con una visión del mundo opresiva y patriarcal. Pero Leyla, una mujer de espíritu libre con ideas revolucionarias para su tiempo y una profunda sed de justicia, se niega a aceptar su destino. Ella no está dispuesta a convertirse en una simple posesión, en un objeto más dentro del harén del pasa. Leyla lucha con uñas y dientes por encontrar su propia voz, por defender sus ideales y por reclamar su derecho a una vida digna en un mundo dominado por hombres. Su rebeldía se convierte en un faro de esperanza para otras mujeres oprimidas, en un grito de guerra contra la injusticia y la desigualdad. Lo que me hace predecir que esta serie será un verdadero torrente de lágrimas, una cascada de emociones desbordadas, es precisamente la tenacidad de Leyla, su lucha incansable por la libertad. Su historia es un espejo de las dificultades que enfrentaban las mujeres en aquella época, pero también un reflejo de la valentía y la resiliencia que les permitieron superar obstáculos aparentemente insuperables. Las injusticias que Leyla enfrenta, la opresión que la rodea y el amor prohibido que inevitablemente surgirá en su camino, serán la fórmula perfecta para rompernos el corazón en mil pedazos. Según las filtraciones que he podido conseguir, habrá escenas desgarradoras de pérdida, de sacrificio, de traición y de crueldad que sin duda nos harán soltar más de una lágrima. Además, el contexto histórico le da un toque aún más emotivo a la historia, al mostrarnos la fragilidad de la vida, la brutalidad del poder y la fuerza del espíritu humano. Ya me imagino sufriendo con Leyla, deseando con todas mis fuerzas que encuentre la felicidad, que logre romper las cadenas que la atan y que pueda vivir una vida plena y auténtica. Esta serie tiene el potencial de convertirse en un clásico. ***2. El jardín de las promesas rotas, un laberinto de perdón y redención ***. La segunda serie que quiero recomendarles, y que también tiene todos los ingredientes para hacernos llorar a moco tendido, se titula El jardín de las promesas rotas. Esta producción, que se rumora que será protagonizada por, nos sumergirá en un drama rural, en un pueblo marcado por el silencio, los secretos y las heridas del pasado. La historia nos cuenta la vida de Demir, un hombre que regresa a su pueblo natal tras pasar años en prisión, injustamente acusado de un crimen que no cometió. Demir ha sido víctima de una conspiración, de una trampa urdida por sus enemigos,
quienes lo han despojado de su libertad, de su honor y de su futuro. Al regresar a su hogar, Demir se encuentra con un panorama desolador. Su familia y su comunidad lo han abandonado, lo han repudiado como si fuera un paria, y el amor de su vida, Elif, la mujer que lo espera con el corazón roto, está a punto de casarse con otro hombre, un hombre poderoso e influyente que ha aprovechado la situación para ocupar el lugar de Demir en su vida. Aquí viene lo bueno, la parte que nos hará agarrar los pañuelos con desesperación. Demir está decidido a limpiar su nombre, a demostrar su inocencia y a desenmascarar a los verdaderos culpables. Él no puede permitir que su vida sea definida por una mentira, que su futuro sea destruido por la maldad ajena. Pero para lograrlo, Demir tendrá que enfrentarse a poderosos enemigos que están dispuestos a todo para mantenerlo callado, para silenciar la verdad y para proteger sus propios intereses. La historia de Demir es una historia de redención, de lucha contra la adversidad y de amor verdadero. Él tendrá que superar el rencor, el resentimiento y la desesperación para poder encontrar la paz interior y reconstruir su vida. Su amor por Elif será su principal motivación, su faro de esperanza en medio de la oscuridad. Prepárense para ver a Demir sufrir, luchar y amar con toda su alma. Estoy segura de que esta serie nos hará reflexionar sobre la importancia del perdón, la justicia y la esperanza. Nos recordará que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Ya estoy emocionada solo de pensarlo. *** 3. Ecos del silencio, un viaje al interior de la mente herida ***. Nuestra tercera serie en este top de dramas lacrimógenos se llama Ecos del silencio. Se dice que esta producción innovadora explorará temas de salud mental y trauma a través de la historia de Ashley, una joven que ha perdido la capacidad de hablar después de presenciar un evento traumático en su infancia. La serie se centrará en su viaje de curación y autodescubrimiento, mientras lucha por superar su trauma y encontrar su voz nuevamente. Ashley vive en un mundo de silencio, aislada de la comunicación verbal, pero su mente está llena de recuerdos, de emociones reprimidas y de un dolor profundo que la consume por dentro. Su incapacidad para hablar se convierte en una metáfora de su incapacidad para procesar su trauma, para expresar sus sentimientos y para conectarse con el mundo exterior. A lo largo de la serie, Ashley se someterá a terapias, buscará el apoyo de sus seres queridos y explorará diferentes formas de comunicación, como el arte, la música y la escritura, para poder expresar lo que siente y sanar sus heridas. Su viaje será un camino arduo, lleno de obstáculos y de recaídas, pero también un camino de esperanza, de resiliencia y de autodescubrimiento. Lo que me emociona de esta serie es su potencial para generar empatía y conciencia sobre los problemas de salud mental. La lucha de Ashley por encontrar la paz interior, su valentía al enfrentar sus miedos y su determinación para superar su trauma nos tocarán el corazón profundamente. Creo que Ecos del Silencio será una serie conmovedora y poderosa que nos recordará la importancia de la salud mental y la necesidad de apoyar a quienes luchan contra ella. Pañuelos a la mano, porque esta serie promete ser una verdadera montaña rusa de emociones. Además, espero que esta serie contribuya a romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales y a fomentar una conversación abierta y honesta sobre este tema tan importante. **4. La herencia del tiempo, un amor prohibido que trasciende las épocas ***. La cuarta serie que les presento, y que creo que será un éxito rotundo en 2025, se llama La herencia del tiempo. Esta serie, con una trama que mezcla romance, misterio y un toque de fantasía, nos cuenta la historia de Zeynep, una joven arqueóloga apasionada por la historia y los secretos del pasado. Zeynep, durante una excavación en un antiguo yacimiento otomano, descubre un artefacto misterioso, un amuleto con una energía extraña que la transporta mágicamente al pasado, a la época del Imperio Otomano. En el pasado, Zeynep se encuentra en un mundo completamente diferente, un mundo de sultanes, de guerreros valientes, de intrigas palaciegas y de costumbres ancestrales. Allí conoce a un apuesto guerrero, un hombre leal, honorable y con un corazón noble, con quien establece una conexión inmediata y profunda. Zeynep y el guerrero otomano se enamoran perdidamente, pero su amor es un amor prohibido, un amor que desafía las leyes del tiempo y que pone en peligro el curso de la historia. Aquí es donde las lágrimas empiezan a brotar, donde el drama alcanza su punto álgido. La historia de amor entre Zeynep y el guerrero otomano es un amor imposible, un amor que enfrenta la barrera del tiempo, las diferencias culturales y las intrigas del palacio.
La lucha de Zeynep por regresar a su tiempo, su dilema entre el amor y la responsabilidad, y el sacrificio que tendrá que hacer para proteger a quienes ama nos harán llorar a mares. Además, el toque de fantasía le da un elemento aún más mágico y emotivo a la historia, permitiéndonos explorar temas como el destino, el libre albedrío y el poder del amor. Prepárense para suspirar, sufrir y llorar con esta serie que promete ser una verdadera joya. Esta serie nos hará reflexionar sobre el impacto del pasado en el presente y sobre la importancia de preservar nuestra historia y nuestra cultura. *** 5. El faro de la esperanza, una luz en la oscuridad de la adversidad ***. Y finalmente la quinta y última serie de este top, pero no por eso menos importante, se titula El faro de la esperanza. Esta serie, que se rumorea que estará protagonizada por una de las actrices más queridas de Turquía, como Tuba Büyüküstün o Hazal Kaya, nos cuenta la historia de Deniz, una joven doctora idealista que decide dejar su cómoda vida en la ciudad para trabajar en un pequeño pueblo costero, un lugar aislado del mundo y marcado por la pobreza y la desesperación. En el pueblo, Deniz se encuentra con una comunidad unida por la adversidad, una gente trabajadora, humilde y con un gran corazón, pero también con un pasado lleno de secretos oscuros que amenazan con destruir su presente. Deniz se convierte en el médico del pueblo, pero también en una amiga, en una confidente y en un faro de esperanza para sus habitantes. La historia de Deniz es una historia de esperanza, de solidaridad y de amor incondicional. Su lucha por ayudar a los habitantes del pueblo, su entrega a su profesión y su capacidad para encontrar la belleza en medio de la tristeza nos inspirarán y nos conmoverán profundamente. Esta serie nos recordará la importancia de la comunidad, la bondad humana y la capacidad que tenemos todos para superar la adversidad. Creo que El faro de la esperanza será una serie reconfortante y emotiva que nos dejará con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Esta serie nos invitará a reflexionar sobre el valor de la vida, la importancia de ayudar a los demás y la necesidad de luchar por un mundo mejor. Bueno, mis queridos corazones turcos, este ha sido mi top de series turcas que, según mis predicciones, los harán llorar a mares en 2025. Espero que les haya gustado. Recuerden que estas son solo predicciones, basadas en lo que he estado observando en el mundo de las series turcas, pero estoy segura de que estas historias tienen el potencial de tocar sus corazones y hacerlos sentir una amplia gama de emociones. Recapitulando brevemente, hemos hablado de El susurro del olvido, un drama histórico de época otomana, El jardín de las promesas rotas, una historia de redención y amor perdido, Ecos del silencio, una exploración conmovedora de la salud mental, La herencia del tiempo, un romance prohibido que desafía el tiempo, y El faro de la esperanza, una historia de comunidad y esperanza en un pueblo costero. 5 series que prometen ser verdaderas montañas rusas emocionales. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de estas series. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra serie que crean que nos hará llorar en 2025? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Así estarán al tanto de las últimas noticias, chismes y recomendaciones de series turcas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis corazones turcos. Que tengan un día lleno de amor, felicidad y muchas series turcas.